Ahora sí. Ahí anduvo. No me quería registrar la cámara. ¿No apareció? ¿Los qué? Si pueden apaguen la cámara de ustedes, así no nos quedamos con... No se nos cae internet a nosotros. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya está solucionado. De 10. Bueno, lo que vamos a seguir dando es diodos. Diodo, con D, diodos. ¿Es diodos o diodos? Porque están los diodos también, ¿o no? Está el diodo, sí, pero esto es diodo, con D. Diodo. Está el diodo. Sí. ¿Qué es diodo? Ahí lo vamos a ver. No lo dio. Sí, lo mostró en la clase pasada, Ismael. Algo habló de los diodos. ¿Sí? El diodo es como una flechita. El símbolo del diodo es como una flechita. Tiene una flecha con una barrerita en la punta. El diodo tiene ánodo y cátodo. Esto es modo de explicación, no lo anoten porque no se lo voy a preguntar. Pero más o menos para que digan, un diodo. Eso era. Claro. Eso era. Tiene un ánodo y un cátodo. Si recuerdan, en un circuito teníamos una resistencia y una batería, tiene positivo o negativo. Bueno, si bien el diodo no tiene positivo o negativo, pero ofrece un bloqueo del paso de la corriente en determinada dirección, ¿no? Por ejemplo, ven que tengo una flechita, o sea, el diodo tiene una flecha apuntando para un lado, X lado. Bueno, si yo aplico negativo en inverso a la flecha, negativo acá, el negativo va a fluir hacia este otro lado. Sí, sí, sí. Ahora, si yo pongo positivo acá, el positivo fluye para este lado. Pero si yo lo quiero poner de barrera, por ejemplo, para no conectar al revés una lámpara, por ejemplo, que tengo, para que las lámparas LED, de un lado no prenden, del otro lado prenden. ¿Por qué? Porque el LED es un diodo LED. Entonces, la corriente fluye solamente para un solo sentido. Claro. Bueno, en un equipo de HF, por ejemplo, o de VHF, una base que van a poner en un auto, si no quieren correr el riesgo de conectarlo al revés al equipo, tenemos el cable positivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la base, circulito, la pantallita y los botoncitos. Tenemos el cable positivo y el cable negativo de la base. ¿Qué pasa con la base? Si nosotros la conectamos al revés, se quema. Entonces, para evitar que la base se queme, según el dibujito que yo les hice, ¿qué hacemos? Intercalamos un diodo. En el positivo. O en el negativo, pero en el negativo va a tener que ser al revés. Porque acordate, el negativo fluye hacia el otro lado y el positivo en el sentido de la flecha, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que se lo pusimos solamente al positivo. Dijimos que el positivo fluye así, o sea que el positivo estaría corriendo hacia la base. Si nosotros invirtiéramos los cables y nosotros le mandamos positivo a este y negativo a este, el diodo nos hace de barrera porque así solamente fluye positivo, no negativo. Evitaría que se queme, no haría nada, no prendería, no pasaría nada. Eso pasa para las lámparas, para todo. Claro, ¿Viene el diodo tan grande como para soportar el amperaje de la radio? Sí, bien. O poder poner, por ejemplo, un alternador de un auto, como decía hoy el muchacho, vos tenés mucho consumo en un vehículo, y más en un vehículo un gasolero. Entonces tenés una plaqueta de diodo. Claro, y vienen varios. ¿El diodo qué pasa? No, esto es una barrera de corriente.
Le doy un ejemplo básico que lo pueden llegar a ver en un transformador. El transformador tiene corriente alterna. Claro, la corriente alterna cambia de ciclo muchas veces por segundo y cambia de positivo a negativo por un mismo cable. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que haces es, en un transformador vos te vas a encontrar esto. ¿Mm? Acá nosotros ponemos la corriente alterna. Pará, no. Está bien, pasar positivo, positivo. Viene negativo por acá. Está bien. Sí. Y acá. Bueno, nosotros tenemos alterna acá y alterna acá. Y acá vamos a rectificar media onda. Acá va a venir negativo. Rectificamos la otra media onda, va a venir negativo. Rectificamos media onda, positivo, media onda, positivo. Entonces nosotros vamos a tener acá alterna y acá corriente continua. Eso lo van a encontrar en un transformador. Pero era más que nada para que sepan el uso que puede llegar a tener un diodo. Acá lo que estaría haciendo es los ciclos de positivo, de positivo, están cruzando para acá. De esta media onda, porque tiene dos cables en la alterna. Bueno, está cruzando el medio ciclo de positivo al positivo y el medio ciclo de negativo al negativo. Y en este otro cable, lo mismo, el medio ciclo de negativo al negativo y el medio ciclo positivo al positivo. Esto es un rectificador de onda completa. 220. Si nosotros acá le aplicamos 220 voltios, salen 220 voltios por el otro lado. ¿Entendés? ¿Y no necesita para rectificar un capacitor? No, el capacitor es un filtro. Claro, ahora yo les voy a mostrar capacitores, pero esto era más que nada para que vean dónde lo pueden encontrar un diodo. Entonces el diodo tiene una flechita, dijimos, para donde conduce el positivo, ¿no? Y si nosotros lo ponemos a la inversa, no pasa positivo. Si yo le aplico positivo acá, no cruza para este lado. Y si le... no pasa nada. El diodo no se va a quemar. El diodo se puede quemar si yo agarro y le aplico negativo y positivo en los extremos, ¿no es cierto? Ponele, le pongo positivo acá y negativo acá, hago un cortocircuito, porque el negativo va a querer cruzar para el lado del positivo y el positivo al lado del negativo. Exceso de voltaje también, ¿no? Exceso de consumo. Voltaje, este tipo de diodo no tiene voltaje. El diodo rectificador no tiene voltaje, sí amperaje. Por eso lo van a encontrar. ¿Sí? No. Por eso lo van a encontrar en diferentes tamaños. Chiquito, más grande, lo de los alternadores tienen más o menos un centímetro y alguito de diámetro. Los van a encontrar de diferentes tamaños porque según el tamaño, el tipo necesita disipar porque se va a levantar temperatura. Sí, todos los diodos tienen ese dibujo. Después tienen diodos Zener, que esos sí tienen voltaje. Porque tipo de diodo van a encontrar un montón. Bueno, en la hojita esta que en este material, no sé si se los pasó Martín, tienen los simbolitos de los diferentes diodos. Tienen el diodo común, que es un rectángulo, físicamente es un rectángulo, y tiene una rayita gris en una de las puntas del diodo.
¿Qué es lo que le indica la rayita gris? Esto. La dirección. Claro, si yo veo la rayita gris en este extremo, yo lo puedo poner para el otro lado, pero esto así sería lo mismo, la flechita apuntando hacia la barrita gris. ¿Entienden? O sea, por eso no tenés manera de errarle vos al ponerlo al diodo, porque vos físicamente cuando lo ves, vas a encontrar el tubito negro con una barrita en uno de los extremos, gris. Eso te indica para el lado donde apunta. Y ahí ves para lo que lo quieras usar, ¿no? El diodo. El diodo generalmente se utiliza para rectificar corriente en una fuente, o utilizarlo, si desarman una fuente de un equipo, van a encontrar diodo. En los equipos adentro también van a encontrar diodo. Como les decía, hay varios tipos de diodo. Sí, en todos lados van a encontrar diodo. Sí, se puede usar para rectificar corriente, porque, claro, depende de dónde lo vayas a utilizar. Es como la resistencia. Claro, es como la resistencia. La resistencia la van a encontrar en un montón de lados, pero tiene un montón de aplicaciones la resistencia. El diodo igual. El diodo generalmente se usa para estos rectificadores para rectificar la corriente, ¿no? Por ejemplo, en un equipo de HF, sí, porque vos imaginate que esto está generando radiofrecuencia dentro, prácticamente una corriente alterna. Entonces, para que esa corriente alterna no nos enloquezca el resto de la electrónica, generalmente se ponen rectificadores para que esa corriente no cruce a la otra parte de la electrónica. Esto es un diodo rectificador. El otro es un diodo LED, que podemos encontrar, las lucecitas LED también son un diodo. Funcionan igual, tienen ánodo y cátodo. El diodo LED, la diferencia es que el símbolo es el mismo, la flechita con la barrerita en la punta, pero tiene un círculo y 3 flechitas que más o menos hacen como unas de luz. Ese es el simbolito de un diodo LED. También tiene ánodo y cátodo, con la diferencia que nosotros vemos la posición en la que está, porque se prende, el otro no se prende. ¿No? O sea, si nosotros le aplicamos positivo acá, va a fluir hacia este otro lado. Y si le aplicamos negativo acá, fluye para este lado. Este sí le tenemos que aplicar las dos corrientes. O sea, positivo en un extremo y negativo en el otro. No se quema, se enciende. Este explota. Ese solamente se le puede poner positivo. O negativo, depende de lo... O negativo. A este sí. Pero ¿qué pasa? Si yo el diodo LED lo pongo al revés, no pasa nada, porque vamos a esta ley, sería como que yo le aplique negativo acá y positivo acá. No fluye la corriente. O el positivo no puede cruzar para este lado y el negativo no puede cruzar para este otro. ¿En este sentido? En este sentido, sí. No importa cómo pongan el negativo positivo, pues igual. No. En el diodo LED, si yo lo pongo al revés, no prende. Si yo lo pongo al derecho como va, prende. Sí. Eso por ahí se quema, no empiezan a fusilar. Vos le sacás la bola esa, si sabés soldar, y buscás cuál es el que está quemado. O ese que está quemado, lo limpiás, ¿Qué anda el resto? anda todo de vuelta al foco. A esos focos no los tiré. Le sacás la tapita y buscás cuál es el que está quemado. Generalmente lo ve porque se le hace un fogonazo. Bueno. Yo los tiré, Ya los arruinamos. Hasta el último poquito, que no se queme el último. Olvidate. El otro tipo de diodo que van a encontrar es un diodo Zener, se llama. Ese sí tiene voltaje, como preguntaba él hoy. El diodo Zener se utiliza, por ejemplo, yo quiero hacer un protector para el equipo que a 15 volt corte, ¿no?
El diodo Zener viene por voltaje. Yo puedo comprar un diodo Zener de 15 volt, ejemplo, y no cumple ninguna función hasta que llega a los 15 volt. Cuando llega a los 15 volt, descarga el diodo Zener. O sea, se puentea. Nosotros tenemos el diodo Zener, el dibujito es medio parecido, es una cruz báltica. Supuestamente acá están al revés. Pero bueno, Sí, están al revés, tenés razón. Ahí está. Esto también tiene ánodo y cátodo, ¿viste? Igual que este. Funciona igual que este. Pero con un voltaje específico. Yo lo puedo comprar de 1 volt, de 2 volt, de 4 volt, 5 volt, el voltaje que yo quiera. Vamos a poner que este es de 15 volt. Este diodo no va a hacer nada hasta que llegue a esos 15 volt. Por ejemplo, yo tengo un circuito X, ¿no? Está alimentando un transistor. Por ejemplo, yo puedo alimentar un transistor con el diodo que cuando llegue a 15 volt o supere los 15 volt, porque las fuentes que son transistorizadas a veces se puentean y cruza el voltaje de la fuente. Tenés una fuente de, poner el transformador de 50 voltios, si se puentea un transistor cruzan los 50 voltios. Entonces lo que se hace generalmente, se pone un relay manejado por un transistor y un diodo Zener, que cuando supere la corriente, fluya, me active el transistor y me abra, ponele, con un relay me abra el equipo. Entonces el equipo no... Eso se utiliza, por ejemplo, vos tenés una plaqueta y la plaqueta no, por ejemplo, no te trabaja todo con la misma intensidad de la corriente. Entonces, eso te manda al cosito que necesita esa corriente. Claro. Hay muchos circuitos. Ese cosito está inactivo hasta cuando necesita prenderse. Se llenó, mosquito. Sí, no, tan revelado. No entendí cómo es que cuando supera el voltaje. Esto funciona, poner que yo tengo un Zener de 15, ¿no? Un Zener de 18 y un Zener de 24. Vamos a decir. Todos conectados a la misma entrada. Este Zener, ninguno de los Zener va a hacer nada hasta que no llegue a 15 volt. Recién cuando llegue o supere los 15 volt, este Zener va a cruzar, va a dejar permitir cruzar la corriente. Cuando llegue a 18 o supere 18, este Zener va a dejar cruzar la corriente. Cuando llegue a 24 o supere los 24, este Zener va a dejar cruzar la corriente. Pero ¿cómo evitar que se queme la radio si supera? Ah, no, porque vos haces, o sea, nos vamos a meter en algo. Ahí ya no le prestamos atención. Sí, no. No, ahí ahí viene, hay millones de circuitos en internet donde vos tenés un transistor, ¿no? Bueno, vamos a hacer un transistor en el peine. Tenés un transistor con un diodo Zener. La masa, ponele. Y acá tenemos masa. Y acá tenemos un relay. No. Esta es la bobina del relay. Lo positivo. Y acá tenemos la llave del relay. Ponele positivo también. Y acá el equipo. Entonces, cuando llego al voltaje, ponele los 15 volt, activa el transistor polariza el relay, y el relay me abre la llave, y el equipo queda desconectado de la corriente. ¿Entendés? Cuando supera los 15, cuando está por debajo de los 15, esto está así. Cuando llega o supera los 15, track, lo abre y el equipo se desconecta automáticamente. Pero eso fue para responder tu pregunta. Eso no... Sí, no.
Obvienlo que eso ya es mucho más adentro de la electrónica. Sí, hay cosas que no. Claro. Por eso yo le expliqué, claro, por eso yo le expliqué el primer día. La electrónica que pide NACOM que se enseñe es muy básica para que ustedes se pongan a arreglar algo. Pero a su vez muy compleja para lo básico que pide NACOM. No, yo aproveché, yo trabajo en electrónica, por eso aproveché la situación. Está bien, está bien. Bueno, entonces el diodo Zener tiene voltaje, el diodo rectificador depende cómo lo use, lo puedo usar como protector. Recuerden eso, que van a hacer preguntas más o menos sencillas. Así que el diodo rectificador es como un protector. Lo podés usar como protección. Bien, protección. El diodo Zener tiene voltaje y el diodo LED, cuando está bien polarizado, ánodo y cátodo, enciende la lucecita, si está al revés, no. Capacitores. Y esto ya es lo último. Sí, bueno, el capacitor, para hablárselo en criollo, vienen de varias formas. Tenés capacitores cerámicos, tenés capacitores electrolíticos, tenés capacitores variables, cumplen diferentes funciones. Ahora nos vamos a especificar en el electrolítico. El capacitor electrolítico es como un tachito de agua que en vez de cargarse con agua se va a cargar con corriente. En uno de los lomos, o sea, en el lomo, el capacitor tiene la especificación. El capacitor se mide en faradios. El capacitor se mide en faradios. Podemos llegar a tener microfaradio, que es lo más chiquito, nanofaradio, que es lo más chiquito, microfaradio o picofaradio. Esas son las tres escalas. ¿Sí? Nano siempre es todo lo que es más chico, ¿no? Claro. Tenemos nano, micro y pico. Es un tachito alargado el capacitor. Tiene dos patitas. Bien identificado en el mismo capacitor qué pata es la negativa, porque va a tener como una rayita de arriba abajo, que va a marcar negativo. Todo, todo. El capacitor, como decía el muchacho, se usa muchísimo para filtro. Generalmente el capacitor electrolítico estamos hablando, ¿no? Todo lo que haya, lo que tenga ruido, el capacitor electrolítico, casi el remedio para el ruido. Es como una batería, ¿no? Sí, pero no. Vienen, bueno, ya les decía, vienen de diferentes capacidades. Esto lo que hace, tiene un positivo y un negativo. Cuando nosotros le aplicamos corriente, Ahí arriba tenemos uno, por ejemplo. claro, es el arranque del... Claro, pero ese no es electrolítico. Ese es un capacitor cerámico, si no me equivoco. Puede ser un capacitor cerámico, sí, como el que tienen los ventiladores que usan para arrancar el motor. Bueno, el capacitor electrolítico lo que hace es, cuando nosotros le aplicamos corriente, el capacitor se va llenando, se llena, se llena, se llena, se llena y descarga. Se llena, se llena, se llena y descarga. Cuando se llena por completo, se descarga el capacitor. Le ingresa positivo y negativo, se va llenando con corriente y después descarga más. Entonces, si nosotros tenemos una fuente, hacemos el rectificador primero, que lo van a encontrar en un transformador, hacemos un rectificador y después le ponemos entre positivo y negativo de la corriente continua que sale del transformador, le calzamos un capacitor electrolítico. Sí. El capacitor, cuanto más grande, mejor en una fuente. En una fuente de alimentación, por ejemplo, en una fuente de esta debe tener, no sé, 4700, muchísimo más grande puede llegar a ver en una fuente. Y tienen voltaje también. Ustedes lo que van a encontrar, por ejemplo, va a decir 10 UF, perdón. UF serían 10 microfaradios. No me pregunten por qué U.
por favor. Y el voltaje va a decir, ponele 50 volts. ¿Me entendés? Este capacitor, si le aplicás más de 50 volts, se quema. Menos no pasa nada. Entonces, si nosotros lo vamos a aplicar en una fuente, siempre es recomendable, si lo vamos a poner en 220 voltios, por ejemplo, usar uno de 500, porque no sabés si la corriente se te puede llegar a disparar, lo que sea. Siempre mucho mejor ponerle uno más grande que más chico. Por ser grande no peca, económicamente sí, porque es más caro, pero si es muy justo, lo dejas muy al límite, corre el riesgo de se queme por 1 o 2 volts que le crucen. Esto explota. Entonces florece arriba, se le hace como un chichón y se abre en 3 partes. Entonces, porque tiene un sello arriba. Y le sale todo lo que es No, todo lo que tiene adentro tiene unas plaquitas tipo de aluminio, aisladas con un cartón. ¿Por qué largan líquido? No, tampoco me pregunten, porque a veces he visto que hasta manchan con líquido cuando explotan. Y hacen una explosión. Bueno, el símbolo del capacitor electrolítico lo pueden encontrar como está acá, que son 2 rayitas, una curvada. Lo pueden encontrar así también el capacitor. Esto es un capacitor cerámico. Pero el electrolítico generalmente, este capacitor, lo van a encontrar así. Ese es el del electrolítico. Esto es el electrolítico. Vendría a ser más o menos el dibujito, a ver si... Vendría a ser como la maquinita de hacer hamburguesa, que tiene un aro afuera, le echa la carne y después la apretá. Es una prensa. Es un capacitor electrolítico. Generalmente cuando se va a hacer una fuente, de que me preguntaba de la fuente, se usan 2 tipos de capacitores, un electrolítico y un cerámico, para poder anular bien los ruidos. Porque una cosa es ruido alterno, otra cosa es ruido de RF. Eso genera unos ruidos impresionantes. Entonces, van a escuchar por ahí, al que le interesa se lo guarda y al que no, un filtro pi. El filtro pi está hecho con una bobina, lleva capacitores, diodos y cerámico y capacitor electrolítico, y lleva una bobinita de microhenry adentro, meramente ilustrativo. Pero esas fuentes se utilizan para todo lo que es radiofrecuencia, se utiliza una fuente pi, es otra cosa. Eso no es aplicable para 220, la fuente pi no. Generalmente para los equipos de comunicación. En se trabaja mucho con 220, ¿no? Todo casi. Y todo se maneja con 220. 110. No, acá en Argentina no, claro. Claro, Brasil creo que tiene 110, Estados Unidos. Brasil no sé, capaz que le estoy mintiendo. Sí. No sabría decirte por qué usan diferentes voltajes que nosotros. Una vuelta sin querer, pero un grabador de mi tío lo toqué sin querer de 220 a 110, explotó, pero Bueno, les voy a mostrar un capacitor. Bueno, básicamente en la clase de hoy se tienen que acordar. Lo del diodo tiene ánodo y cátodo, para un lado conduce, para el otro no. El diodo LED, si está bien conectado, el ánodo y el cátodo ilumina. Y el diodo Zener tiene un voltaje. Punto y aparte. Cuando hacen el cuestionario, el examen final, ¿también es en forma de cuestionario como lo están tomando? ¿O tenés que...? No, va a ser un cuestionario igual. Multiple choice. Perfecto. con opción, que es mejor. Claro. El rectificador es como protección, ¿no? Sí, se puede usar como protección. El Zener, el voltaje y el LED. Claro, tiene voltaje el Zener. El Zener tiene un voltaje específico. Y el diodo LED ilumina. Los 3 tienen ánodo y cátodo. ¿Viste? El ánodo te muestra el positivo y el cátodo, creo que estoy pifiando, para que me fijo. El ánodo, sí, me parece al revés. Eso es materia pendiente. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Ánodo, así mira.
Vamos a escribir acá. Ánodo positivo. Y el cátodo negativo. Lo que hablaste del capacitor electrolítico, ¿eso lo puede tener una radio, esa radio común? Todas. En una radio común así que tenés domiciliaria, vas a encontrar bobinas de choque, vas a encontrar diodos, vas a encontrar resistencia, vas a encontrar capacitores electrolíticos, te vas a encontrar con capacitores cerámicos para filtros también, o el capacitor cerámico también a veces se utiliza para conectar, interconectar el circuito. Ahora voy a casa y te saco la radio. A ver qué se ve. ¿Es mejor el cerámico ese? No, tiene diferentes aplicaciones. O sea, yo no puedo usar un cerámico por un electrolítico. ¿Me entendés? ¿Por qué? También cerámica me parece que tiene. Las resistencias cerámicas son para alta temperatura. Pero llegan a tener o no la radio. Porque me pareció que La de Carvalho y la Chuse. Sinceramente no he desarmado ninguna que tenga resistencia cerámica, pero puede llegar a tener. Lo que sí tienen resistencia cerámica son las potencias de los autos. Esas cosas sí tienen resistencia cerámica. Claro, tienen justamente una cerámica por fuera que le hace de disipador de calor. Y esa resistencia, si nosotros la rompemos, la agarramos un martillazo, lo que es una bobina dentro. Todo conductor es una resistencia. ¿Entendés? Un pedazo de cable es una resistencia. Ahora, por ejemplo, las radios, yo tengo una radio nueva que se usa con batería. Ajá. La radio común, ¿viste? Tiene AM, FM, todo, pero con batería. Ajá. Como si fuera un celular, vos la cargás cada tanto. Me dura bastante la... Eso es corriente continua. No necesita rectificador ni nada por el estilo. ¿Sabes por qué te pregunté eso? Porque me llamó la atención cuando dijiste lo del ruido. Bueno, y después vamos al ruido. Pero es otra cosa. Ahora que se nos va a cortar la clase. Después tienen capacitores variables. Los capacitores variables los van a ver en los diales de las radios. Es un capacitor variable. ¿Está? Los diales de las radios son capacitores variables. Lo van a ver en comunicación, un transmatch, que es un adaptador para antena, lleva capacitores variables también. Para poder ajustar la antena, mentirle al equipo que la antena está fantástica. Viene ese aparatito que lleva 2 capacitores variables para adaptar la impedancia de la antena con el equipo para que el equipo no se queme. Pero entonces tenemos capacitor electrolítico, capacitores cerámicos. El electrolítico tiene positivo o negativo, el cerámico no. El cerámico yo lo puedo conectar de un lado o del otro, no pasa nada. Va igual, eso no peca. El diodo sí tiene lugar. Si nosotros conectamos al revés, explota, acuérdense. Con lo de el ruido en las radios, que me preguntaba hoy, no sé si se acuerda de la Noble Carina. Ah, esas son las mejores. Yo conozco. No existe radio como esa. La mejor de todas. La Noble Carina. Claro. Tiene funda de cuero y adentro para darle rigidez tiene maderita. No sabés lo que es esa radio. Mi abuela tenía una. Amo esa radio. Lo que pasa es que tiene una M nomás. Claro, pero vos fijate que vos ponés una Noble Carina y ponés una radio de hoy en AM en la misma frecuencia y la Noble Carina tiene una calidad de audio impresionante. No sabés lo que es la Noble Carina. Te anula el ruido, es impresionante lo que es la Noble Carina. Lo que pasa es que, como íbamos a las resistencias antes, que le había dicho la tolerancia y todo eso, la electrónica digital es precisa, muy linda, todo lo que quiera, pero es más propensa al ruido que la electrónica analógica. ¿Qué pasa con las radios de AM ahora, viste? A la siesta o cierta hora no se escucha nada de AM. Claro, no. No, una luz LED. Una luz LED es terrible en la alta frecuencia. ¿Vos vieron? No se puede escuchar. En los equipos de HF, VHF, en las radios. Vas a poner a AM y tener un poco de
Y vas a empezar a escuchar ruido, claro. Claro. Lo que vi hace poco y lo investigué, pero no entendí cómo funcionaba, era una Noble 7 Mares, algo así. Que... 7 Mares, otra marca, otra radio, sí. Sí, otra marca. Pero era marca Noble. Lo que pueden buscar, Sí, si ustedes quieren y les gusta experimentar, ¿están ustedes? La radio Galena. Oh, esa dice que andaban. Es una radio, está bien, hoy por hoy hay que conseguir la piedra galena para poder hacer el núcleo ese de ferrite que tiene, para poder hacer la radio esa. Pero la radio esa consiste en un núcleo, unas espiras en el núcleo ese, una bobina, un capacitor variable y una entrada de auriculares. Con unos auriculares no necesita pila, no necesita nada. Esa radio capta, o sea, capta las ondas de radio, se amplifican entre comillas, porque la vas a lograr escuchar en el auricular, pero no es que vas a tener un audio que vas a tener que bajar el volumen porque es muy débil la señal, pero gracias a la bobina que tiene la radio Galena, vos lográs escuchar y sintonizar diferentes ondas que tengan. Bien. Y bien. Vos sabés que yo tengo una radio que no anda porque la tengo que armar, una radio que tenía mi abuela, mi abuelo, de esa radio a lámpara, ¿viste? Ah, De esa radio. ¿Vos sabés lo que no, es la lo que es. radio esa? Esas cosas de lámpara Yo la tengo que impresionantes. pagarlo, pero tengo unas ganas de hacerla armar para los tiempos que corren. Lo que pasa es que hay que ver si se consiguen las lámparas. O sea, se siguen consiguiendo lámparas de todas. Porque algún viejo que por ahí tenga alguna que haya desarmado. Yo ¿No sabés lo que tengo un la conocido que quiero? tiene 7000 lámparas, las colecciona. ¿No sabés lo que yo Es quiero radio hacer? aficionado también. Bueno, entonces más o menos entendieron lo que es un diodo que tiene ánodo y cátodo, diodo LED, prende cuando la polaridad está bien. Capacitor tenemos electrolítico, cerámico, tenemos muchos más clases de capacitores, pero tampoco nos vamos a interiorizar en la cantidad que hay. Que se mide en faradios, el capacitor. Claro, depende de la escala, pero se mide en faradios. Como la resistencia se mide en ohm, que vos podés llegar a... Claro, la ley de ohm. El hombre que estuvo experimentando. La conductancia, que era la facilidad que tiene un conductor para transmitir la corriente. ¿La ley de Ohm también te la pueden llegar a pedir? No, no. No, la ley de ohm. Sí. Bueno, ya está terminando. Sí, sí. Bueno, cerramos acá. Bueno. Y le robo 5 minutos más a todos Ah, y después ya lo liberamos. dale. Muy bien. En 2 minutos nos conectamos vuelta. Disculpame, Juan, te iba a Sí.